Hola, bienvenidos a Akai Novel. Un nuevo canal de novelas. Esta novela no me pertenece, créditos a sus respectivos creadores. Me acabo de convertir en inmortal, mis descendientes me ruegan que salga de la montaña. Sinopsis. Jiang Changsheng reencarnó como el príncipe heredero del reino Jin. Sin embargo, fue cambiado al nacer y enviado a crecer en un templo. Fue criado como taoísta. El cambio en su destino fue devastador. Afortunadamente, pudo despertar el sistema de supervivencia y obtuvo el poder de no morir por envejecimiento. Cada vez que sobrevivía a un evento peligroso, podía recibir recompensas. Su hermano mayor casi lo mata por accidente. Tuvo la suerte de sobrevivir a eso y fue recompensado con la patada de la sombra divina. Casi fue aplastado cuando el techo cayó encima de él durante un terremoto. Pudo obtener el paso del dragón divino de los 9 buscando. Después de sobrevivir a la invasión demoníaca, fue recompensado con el tesoro mágico, Demon Subduing Mace. Este era un mundo donde los reinos se mantenían erguidos, los demonios arrasaban en la naturaleza, las artes marciales gobernaban la calle. Y donde los dioses no existían. Habían pasado 300 años. El reino Jin estaba empezando a caer. Los duques se unieron y convirtieron al emperador en su títere. El reino estaba dividido. Después de décadas de conflictos internos, el reino estuvo a punto de ser invadido. Los ciudadanos prácticamente vivían en el infierno. El rey títere, Jiang Xuanzhen, llegó al templo y suplicó: «Antepasado, me disculpo por ser débil. Por favor, ayúdanos a recuperar nuestra gloria». Capítulo 1. En el primer año, tu padre, Jiang Yuan, fundó un país llamado Jin. Tú, que naciste el mismo año, fuiste nombrado príncipe heredero. Sin embargo, fuiste secuestrado por traidores. Afortunadamente, un experto te salvó y escapaste de la calamidad. Has obtenido una recompensa de supervivencia. Técnica de cultivo inmortal, técnica Dao. En el segundo año, el experto, el sacerdote taoísta King Xu, te llevó al templo Lonqi. Te topaste con el entrenamiento del hermano mayor en artes marciales y casi te matan a golpes. Afortunadamente, el segundo hermano mayor te salvó y escapaste de la calamidad. Has obtenido una recompensa de supervivencia. Artes marciales, pierna de la sombra divina. En el cuarto año, un terremoto sacudió la capital. El templo Lonqi se derrumbó y casi mueres aplastado por una viga. Afortunadamente, el hermano mayor te salvó. Escapaste de una calamidad. Has obtenido una recompensa de supervivencia. Arte marcial, 9 pasos del dragón celestial que buscan. En el quinto año, un frío cayó del cielo y la gripe causó estragos en la capital. Desafortunadamente, contrajiste una enfermedad. Pero la tercera hermana mayor reunió suficientes hierbas medicinales para su tratamiento. Escapaste de una calamidad y obtuviste una recompensa de supervivencia. Habilidad miscelánea, manual de primavera y otoño. 6 años después de la fundación del país, el general fundador, Cao Bao, se rebeló y fue reprimido. Se escondió en el templo Lonqi y tú te topaste con él. Cao Bao te atacó, pero afortunadamente el maestro te salvó y escapaste de la calamidad. Has obtenido una recompensa de supervivencia. El arma mágica, batidor de cola de caballo Qilin. Temprano en la mañana, el primer rayo de sol atravesó las verdes colinas y desterró la oscuridad. Brillaba en el último piso de un pabellón. Una antigua campana de bronce colgaba en el aire y un joven sacerdote taoísta estaba aturdido. Se llamaba Jiang Changsheng y tenía 12 años. Todas las mañanas, antes de tocar el timbre, recordaba sus experiencias de la primera mitad de su vida para animarse. Una noche de entrenamiento en artes marciales le dio sueño. Afortunadamente, su deber era muy sencillo. Tocaba el timbre a tiempo todos los días y recordaba a todos que debían levantarse y recitar las escrituras. Desde que asumió este trabajo a la edad de 6 años, no había tenido más dificultades. Sus días se habían vuelto ociosos. Sin embargo, confiando en los métodos de cultivo, las artes marciales y las habilidades médicas que había obtenido, su vida no era aburrida. El sistema de supervivencia de Jiang Changsheng proviene de su vida anterior. En su vida anterior, era desarrollador de juegos y había desarrollado un juego. El truco era: si puedes vivir para siempre, ¿cuánto tiempo podrás vivir en el mundo de la cultivación? Los jugadores tenían una vida útil ilimitada, pero podían morir. Encontrarían todo tipo de dificultades y tentaciones en su camino de cultivación. Jiang Changsheng lo había probado él mismo. Como mucho, viviría más de 10.000 años, lo cual era un gran desafío. Este juego no era un simple juego de opción múltiple. Tenía elementos de exploración y jugabilidad reales.
Incluso si te escondieras en un lugar, te encontrarías con desastres naturales. En resumen, las bendiciones y desgracias del juego eran impredecibles. El juego se hizo popular poco tiempo después de su lanzamiento. Sin embargo, como estaba demasiado emocionado cuando miró los datos del backend, Jiang Changsheng, que se había quedado despierto hasta tarde durante mucho tiempo, murió repentinamente frente a la computadora y reencarnó en esta vida. En esta vida, no podía garantizar que viviría para siempre. Solo lo sabría después de decenas de años. Antes de eso, tuvo que confiar en sus recompensas de supervivencia para volverse lo suficientemente fuerte como para enfrentar la calamidad de su vida. La técnica Dao estaba estancada en el segundo nivel, pero había dominado por completo las piernas de la sombra divina y los pasos del dragón celestial que buscan los 9. El manual de primavera y otoño era amplio y profundo, y solo había memorizado el contenido de memoria. En cuanto al arma mágica, aún tenía que cultivar la fuerza espiritual por lo que no podía usarla. Este tesoro se guardaba en lo más profundo de su mente. Cuando se cultivara hasta el cuarto nivel de la técnica Dao, podría dominarla después de cultivar la fuerza espiritual. En este momento, solo tenía energía verdadera en su cuerpo, y la energía verdadera podría hacer que las artes marciales sean más poderosas. Mientras la luz del sol brillaba sobre él, Jiang Changsheng bostezó. Agarró la estaca de madera que colgaba a su lado y comenzó a tocar la campana. Tong. El sonido de la campana resonó en las montañas durante mucho tiempo, como si estuviera impulsando el paso del tiempo. Junto con las verdes montañas y ríos entre el cielo y la tierra, reveló la atmósfera pacífica y agradable de la época. Llamó una vez y se detuvo durante 5 respiraciones. Después de tocar 10 veces, Jiang Changsheng finalmente lo soltó. La vida holgazana de hoy ha comenzado de nuevo. Jiang Changsheng tarareó una melodía y comenzó a bajar las escaleras. Llevaba una túnica taoísta de color azul grisáceo y su ropa ondeaba con el viento bajo la luz del sol. Tenía un encanto inmortal único. Justo cuando bajaba las escaleras, un sacerdote taoísta de entre 15 y 16 años corrió y se detuvo frente a él. Estaba jadeando pesadamente y sudando profusamente. Dijo apresuradamente: «Hermano menor Changsheng, algo malo ha sucedido, anoche, un invitado murió en el templo». «El maestro quiere que vayas al salón del Palacio del Corazón Claro, ¿murió un invitado?». Jiang Changsheng frunció el ceño. Sabía que funcionarios de la corte imperial habían venido como invitados recientemente, pero no esperaba que alguien muriera. Al observar la postura de este hermano mayor, la identidad del difunto no era baja. Estaba acostumbrado a practicar artes marciales en secreto todas las noches y el templo Lonqi no era pequeño. Anoche no notó nada inusual. No pensó mucho en ello y siguió a su hermano mayor al salón del Palacio del Corazón Claro. «Hermano menor Changsheng, no lo sabes, pero ese erudito destacado es demasiado asombroso. Basándonos únicamente en el cadáver, podemos saber la hora de la muerte, la causa de la muerte y las actividades del fallecido antes de su muerte». El fallecido era un funcionario del Ministerio de Asuntos de Personal Oficial. Se dijo que su poder no era bajo. De hecho, alguien se atrevió a asesinar a un funcionario en la capital. TSK, esto es ridículo. Jiang Changsheng casi puso los ojos en blanco cuando escuchó las palabras de su hermano mayor. ¿Esto fue ridículo? Fue el primer príncipe heredero de la dinastía Jin, e incluso cambiaron a su madre. Lo más importante es que ni siquiera fue descubierto. Ese falso todavía estaba sentado en el trono y su nombre se difundió por todo el mundo. ¿Era tan escandaloso como lo que había encontrado? Jiang Changsheng suspiró internamente. Este era un mundo similar a la antigua China. Cuando Jiang Changsheng estaba en el útero de su madre, podía escuchar las voces del exterior. Este mundo hablaba chino, y cuando supo que había nacido en la familia real, se emocionó mucho. Además, fue durante las primeras etapas de la fundación del país. Cuando su padre le dijo a su madre que él era el príncipe heredero, sintió que estaba a punto de alcanzar la cima de su vida. Su madre y su padre eran marido y mujer. Ella acompañó a su padre a salir de la pradera, experimentó dificultades, luchó en todo el mundo y fundó una nueva dinastía. Con esos antecedentes, mientras ascendiera al trono, debería poder tener una vida feliz. Lamentablemente, las cosas no salieron según lo planeado. La gente mala era detestable. El pasado era pasado, por lo que Jiang Changsheng no pensó demasiado en ello. El hecho de que se llamara a sí mismo Changsheng fue suficiente para mostrar sus aspiraciones actuales. Después de media varita de incienso, Jiang Changsheng siguió a su hermano mayor hasta el frente del salón del Palacio del Corazón Claro.
El salón del Palacio del Corazón Claro no se consideraba grande y el patio estaba lleno de discípulos. Cientos de personas rodearon el lugar, y también había sirvientes esperando en la entrada. Había entre 20 y 30 personas allí. Cuando vieron a Jiang Changsheng, los discípulos miraron uno tras otro. Aunque mantuvo un perfil bajo en el templo Lonqi, su hermosa apariencia no disminuyó su presencia. Hermano menor, entra. El maestro te está buscando, dijo una discípula. El templo Lonqi no era una escuela taoísta tradicional. Era más como una secta de artes marciales, con hombres y mujeres. Jiang Changsheng asintió y salió al pasillo. De un vistazo, vio un cadáver cubierto por una tela blanca en el suelo. A su derecha estaban el sacerdote taoísta, Qin Shu, y sus 3 discípulos mayores. A su izquierda estaban los 6 invitados, que eran invitados del templo Lonqi. De pie al frente estaba un hombre de aspecto erudito, Chen Li, el principal erudito del que Jiang Changsheng había oído hablar en su camino hacia aquí. En el momento en que entró al pasillo, Chen Li lo estaba evaluando. Jiang Changsheng se acercó al sacerdote taoísta Qin Shu y se inclinó. Maestro. El sacerdote Qin Shu fue quien lo salvó cuando era joven y siempre lo había respetado. Aunque el sacerdote Qin Shu parecía serio, no había muchas reglas en el templo. Todos eran sus discípulos y no había diferencia de antigüedad entre los discípulos. Se llevaban muy armoniosamente. El sacerdote Qin Shu sostenía un batidor de cola de caballo en la mano. Tenía el pelo blanco y un aura de salvia. Él asintió levemente y dijo, Changsheng, dile al benefactor Chen a dónde fuiste anoche. Jiang Changsheng se volvió hacia Chen Li y le dijo, fui a entrenar anoche. Mis hermanos menores y mis maestros saben que tengo este hábito. ¿Cómo pudo ocultarlo durante 6 años? Practicaba artes marciales desde que tenía 6 años. A finales de ese año, el taoísta Qin Shu lo chocó. Solo dijo que lo había comprendido. En cualquier caso, sus movimientos eran incoherentes cuando empezó a practicar. El taoísta Qin Shu no le dio mucha importancia e incluso le dio algunos consejos. Unos años más tarde, el hermano mayor, el segundo hermano mayor y la tercera hermana mayor también descubrieron este asunto uno tras otro. Sin embargo, no se lo revelaron a sus otros discípulos y le permitieron practicar artes marciales hasta altas horas de la noche. A los ojos de los discípulos comunes, Jiang Changsheng era solo un compañero discípulo discreto. A los ojos de los 3 discípulos, él era un prodigio de las artes marciales que podía crear sus propias artes marciales a una edad temprana. El hermano mayor Li Chang había creado una técnica de puño cuando era joven. Ahora se lo estaba enseñando a sus discípulos más jóvenes. Chen Li preguntó, ¿puedo preguntarte dónde entrenas, pequeño taoísta? Jiang Changsheng respondió, frente al campanario, normalmente subiría las escaleras y tocaría la campana después de terminar mi entrenamiento. Luego, lo tocaba durante el día y escuchaba las técnicas del Dao. Era muy natural y nada nervioso. En cualquier caso, no mató a la víctima. Además, no conocía en absoluto a la víctima. Un hombre de mediana edad al lado de Chen Li dijo, hermanito, tu piel es delicada y tus manos suaves y callosas. No pareces un practicante de artes marciales. Me pregunto qué tipo de artes marciales estás practicando. Su tono agresivo fue algo penetrante para los oídos de Jiang Changsheng. Chen Li sonrió y dijo, pequeño taoísta, no nos hagas caso. Llevamos 2 horas investigando y la gente que me rodea ya ha demostrado su inocencia. Todos son mortales y no saben artes marciales, por lo que solo pueden buscar desde tu templo. Por supuesto, no sospechamos de su templo. Puede que haya ladrones disfrazados de discípulos de tu templo. ¿Ocultar? Jiang Changsheng nunca había abandonado la capital desde que era joven, y mucho menos el templo taoísta. Por lo tanto, no sabía cuán hábiles eran las técnicas de disfraz del mundo exterior. Él respondió, me entreno en artes internas. Los discípulos que habían cumplido 6 años podían nombrarse a sí mismos y aprender los métodos de cultivo interno del templo Lonqi. Jiang Changsheng fingió aprenderlos, pero de hecho, cultivó los métodos de cultivo naturales del cultivo inmortal. Si pudieras cultivar la inmortalidad, ¿por qué cultivarías las artes marciales? La razón por la que mencionó las artes internas fue porque sus artes marciales eran todas técnicas de piernas. Si la víctima muriera a causa de tales artes marciales, ¿no sería una gran coincidencia? Chen Li preguntó con una mirada ardiente. Se rumorea que la escritura Zenki de Long Qiwan no tiene paralelo en el mundo de las artes marciales.
Cuando el poder del dragón de su majestad el emperador aún era débil, el taoísta King Shu usó su Zenki para salvar a su majestad en tiempos de crisis. Una vez que se activa su Zenki, sus ojos se volverán excepcionalmente brillantes como perlas en la noche. Pequeño taoísta, has entrenado durante varios años, así que ya deberías haber comenzado. Me pregunto si puedes mostrármelo. El segundo hermano mayor, Menkyue, sonrió y dijo, este hermano menor mío es extremadamente talentoso. Naturalmente, ha comenzado a entrenar sus artes internas. Quizás incluso podría dominarlo. Changsheng, muéstrales. Jiang Changsheng estaba avergonzado. No se entrenó en absoluto en las escrituras de Zenki. Después de todo, el sacerdote taoísta Qin Shu no sabía cómo comprobar el estado de sus discípulos. ¿La escritura de Zenki tuvo efectos especiales? ¿Por qué no lo sabía? Jiang Changsheng comenzó a pensar. Cuando escucharon las palabras de Menkyue, los discípulos fuera del salón discutieron entre ellos. Para ser elogiado por el segundo hermano mayor, ¿podría ser que Jiang Changsheng fuera realmente un prodigio de las artes marciales? Bajo la mirada de todos, Jiang Changsheng solo pudo confesar. Lo siento, no estoy practicando la escritura Zenki. Me gusta crear mis propias artes marciales. En este momento, todavía se están explorando mis artes internas. En cuanto a las artes marciales, Chen Li interrumpió, casualmente, cultivas el juego de pies, ¿verdad? Jiang Changsheng quedó atónito y miró a Chen Li sorprendido. Chen Li se inclinó y levantó la tela blanca. Vio que la víctima era un hombre joven y fuerte con un anillo de jade en el dedo. Esto significaba que no se trataba de un robo, sino de un asesinato intencionado. Chen Li abrió su pecho y su esternón colapsó. Sus heridas eran estrechas, como si alguien lo hubiera pisado. ¿Fue tan casual? Jiang Changsheng finalmente se dio cuenta de que había sufrido. Después de 6 años de paz, había llegado la mala suerte. Los fallecidos involucraban a funcionarios. Una vez que fuera arrestado y el sacerdote taoísta Qin Shu no pudiera protegerlo, sería problemático. Cuando el taoísta Qin Shu lo salvó, esos ladrones también habían visto la apariencia del taoísta Qin Shu, lo que significaba que sabían dónde se hospedaba. Jiang Changsheng también había oído hablar de sus identidades durante el periodo en que fue secuestrado por los traidores. Había funcionarios tanto civiles como militares, e incluso los padres fundadores estuvieron involucrados. Esta fue una conspiración impactante para el cielo. Deben estar esperando a que Jiang Changsheng abandone el templo taoísta. Esto se debió a que, como el taoísta King Shu había salvado al emperador Jian Yuan en el pasado, el emperador lo recompensó por su amabilidad. Por lo tanto, el templo Long era la única secta de artes marciales en la capital. A las oficinas gubernamentales no se les permitió investigarlos y al ejército no se le permitió entrar en su recinto. Pequeño taoísta, ¿por qué no dices nada? ¿Será que el asesino eres tú? Chen Li miró a Jiang Changsheng con una mirada ardiente. Frente a las miradas hostiles de Chen Li y los demás, así como a las miradas sorprendidas de sus compañeros discípulos, Jiang Changsheng no entró en pánico. En cambio, preguntó, así es, entrené en juego de pies. Sin embargo, ¿cómo supo el benefactor Chen que hay cientos de discípulos en mi templo? ¿Cómo estás tan seguro de que fui yo quien lo hizo? ¿Podría ser que hayas revisado a todos los discípulos? En menos de una hora, había comprobado las artes marciales de cientos de discípulos. Esto era demasiado increíble, a menos que la otra parte hubiera decidido que el asesino provenía del templo Lonqi. Chen Li sacudió la cabeza y dijo, por supuesto que no. Anoche llovió y solo paró hace 2 horas. Aunque no era pesado, estaba embarrado hasta la montaña. Si los discípulos no salieron anoche, la tierra de sus botas no debería haberse secado cuando vinieron aquí hoy. Todos son iguales. Solo que tienes tierra seca en los pantalones, lo que significa que tus piernas hicieron mucho ejercicio anoche. Jiang Changsheng miró hacia abajo. De hecho, había muchas manchas de barro de diferentes tamaños en sus pantalones. Los discípulos fuera del salón estaban alborotados mientras susurraban. Todavía no entró en pánico. Miró a Chen Li y le preguntó, tu suposición es razonable, pero ¿qué pasa con mi motivo para matarlo? He vivido en el templo Lonqi desde que era joven y nunca he salido. No he interactuado con todos ustedes durante los últimos días. ¿Por qué debería matarlo? El maestro taoísta Qin Shu no tenía expresión, pero los 3 discípulos mayores estaban sumidos en sus pensamientos. Incluso los 5 invitados detrás de Chen Li discutieron en voz baja. Así es. ¿Por qué quería matarlo? Una joven rica dijo, así es. Murió en su habitación.
Si este pequeño taoísta lo matara, tendría que entrar a su habitación a altas horas de la noche para matar. Para llegar tan lejos, ¿cuánto odio habría? El ambiente en la dinastía Jin era de mentalidad abierta, por lo que las mujeres también podían salir. Esta joven de una familia adinerada no viajó con Chen Li. Fue solo que durante este periodo de tiempo, ella vino al templo Longqi para cultivar y calmar su mente. Todos sus sirvientes estaban esperando fuera del pasillo. Jiang Changsheng comenzó a evaluar a Chen Li y a los demás. Sintió que había muchas posibilidades de que el asesino estuviera entre ellos. ¿Eh? Este tipo tenía verdadero ki en su cuerpo. Jiang Changsheng capturó con entusiasmo a un hombre delgado con una sensación de presencia extremadamente baja. El taoísmo y las técnicas naturales eran técnicas de cultivo. Aunque todavía tenía que cultivar cualquier energía espiritual, sus sentidos eran excepcionalmente sensibles, muy superiores a los de la gente común. El hombre flaco vestía como un comerciante y su físico era delgado y débil. Era difícil imaginar que fuera un artista marcial. Además, su verdadera energía era muy débil y difícil de detectar, pero no podía escapar a los sentidos de Jiang Changsheng. Estos finos rastros de energía verdadera fueron liberados desde algunos puntos de acupuntura. En otras palabras, este tipo había sellado su verdadera energía en sus puntos de acupuntura para crear la ilusión de que no conocía artes marciales. Chen Li frunció el ceño y dijo, de hecho, no hay ningún motivo, pero no lo conocemos. No podemos confiar simplemente en la retórica para llegar a una conclusión. Necesitamos que el Yamen investigue. Me pregunto si el pequeño daoísta está dispuesto. Jiang Changsheng de repente lo interrumpió y preguntó. El benefactor Chen dijo que la gente detrás de ti no sabe artes marciales, ¿verdad? Chen Li asintió y dijo. Así es. Tus 3 hermanos y hermanas mayores lo han comprobado. Eso significaba que sus artes marciales no eran lo suficientemente buenas. ¿Por qué no fue su maestro? No se atrevió a preguntar más porque temía manchar la reputación del maestro taoísta Qin Shu. Jiang Changsheng preguntó, ¿puedo examinarlo? Chen Li se puso alerta y dijo, no es apropiado. Después de todo, actualmente sospechamos, antes de que pudiera terminar su oración, la figura de Jiang Changsheng de repente se balanceó y se convirtió en imágenes residuales. Pasó volando junto a Chen Li y llegó frente al hombre flaco. Levantó la mano para agarrarlo, pero el hombre flaco reaccionó extremadamente rápido y rápidamente saltó esquivando su mano. Chen Li se dio la vuelta y no pudo evitar abrir mucho los ojos cuando vio esta escena. Los otros 4 invitados eran iguales. Uno de ellos sabía artes marciales. Los sirvientes que estaban fuera del salón entraron corriendo y lo rodearon. El flaco ya no estaba tan nervioso como antes. En cambio, reveló una sonrisa feroz. Miró a Jiang Changsheng y dijo con una sonrisa, pequeño daoísta, no esperaba que tu cultivo fuera tan alto como para que pudieras ver a través de mi técnica de cultivo. Parece que eres un genio. Jiang Changsheng dijo con calma, tu técnica de movimiento tampoco es simple. La joven adinerada se retiró y preguntó horrorizada, Shuai, ¿cómo sabes artes marciales? Shuai sonrió siniestramente. ¿Usted me conoce bien? La joven de familia adinerada guardó silencio. Shuai miró a Chen Li y dijo, erudito, ¿no es irónico? Si no fuera por las poderosas artes marciales de la otra parte, ¿lo habrías arrestado por la fuerza y condenado en la oficina administrativa? La familia Chen siempre ha sido así. Todos ustedes eran así cuando la dinastía Chu todavía existía. La dinastía Chu fue una dinastía anterior a la dinastía Jin. Al final de la dinastía Chu, los eunucos estaban sumidos en el caos y la gente luchaba. Algunas personas justas se rebelaron, lo que provocó el colapso de la dinastía Chu y del mundo, lo que marcó el comienzo de una era en la que los vasallos se apoderaron del territorio. Jiang Yuan no era de una familia terrateniente y solo era un practicante de artes marciales, pero fundó con éxito la dinastía Jin. Con un artista marcial como emperador, la dinastía Jin marcó el comienzo de la cultura de las artes marciales, que superó con creces a las dinastías anteriores. Chen Li frunció el ceño y preguntó, Shuai, ¿por qué lo mataste? Shuai no respondió. De repente corrió hacia Chen Li a una velocidad extremadamente rápida. Jiang Changsheng no se movió porque tampoco estaba contento con Chen Li. Después de todo, este tipo quería llevarlo a la oficina gubernamental. HMPH. El maestro taoísta Qin Shu resopló y se paró frente a Chen Li. Levantó la palma y golpeó la palma derecha de Shuai. La mano de Shuai se rompió y vomitó sangre mientras volaba hacia atrás. Atravesó la puerta y las ventanas, sorprendiendo a los discípulos que estaban afuera.
Este tipo realmente conocía las técnicas de la palma. Entonces, ¿por qué usó técnicas de piernas para atacar? Jiang Changsheng de repente sintió que Shuai lo estaba engañando deliberadamente. Shuai se topó con él cuando estaba entrenando. Después de que Shuai aterrizó en el suelo, rápidamente saltó y saltó decenas de pies de altura antes de desaparecer del patio. «Persígueme». El segundo hermano mayor, Meng Que, salió corriendo y gritó. Inmediatamente, decenas de discípulos lo siguieron fuera del patio. Chen Li todavía estaba en shock y casi se desploma al suelo. El sacerdote Kingsu retiró la mano y le sujetó el hombro. Benefactor Chen, aunque el mundo ha estado en calma, todavía hay corrientes subterráneas. Como primer erudito de la dinastía Jin, no debes caminar con indiferencia. De lo contrario, la calamidad de hoy se repetirá en el futuro. Chen Li rápidamente le agradeció y luego se disculpó con Jiang Changsheng. Al ver su actitud sincera, Jiang Changsheng no le puso las cosas difíciles. Ese fue el final del asunto. Jiang Changsheng se convirtió entonces en el centro de atención. Aquellos discípulos que no persiguieron al culpable lo rodearon y le preguntaron qué arte marcial había usado hace un momento. Fue tan rápido. Incluso el hermano mayor Li Changqing y el segundo hermano mayor Meng Que estaban interesados. El sacerdote Kingsu dijo, Changsheng, no tendrás que escuchar el taoísmo con frecuencia en el futuro. Puedes practicar artes marciales por tu cuenta. Además de tocar el timbre por la mañana, puedes decidir tu rutina diaria. Tan pronto como dijo eso, los discípulos lo miraron con envidia, incluidos Li Changqing y Meng Que. Los dos discípulos mayores todavía tenían que enseñar a sus hermanos y hermanas menores. Jiang Changsheng quedó atónito por un momento antes de agradecer al taoísta Kingsu. El sacerdote Kingsu se dio la vuelta y se fue. Los discípulos fuera del salón lo rodearon inmediatamente. Después de tratar con sus compañeros discípulos por un tiempo, Jiang Changsheng encontró la oportunidad de irse. Incluso esa joven rica estaba interesada en él. No pudo soportarlo. El caso de asesinato se cerró temporalmente. En cuanto a si el asesino había sido atrapado o no, no era asunto de Jiang Changsheng. Los otros discípulos continuaron su entrenamiento como de costumbre. Regresó solo a su casa. En el templo Lonqi, había 4 habitaciones en un patio y 2 discípulos vivían en una habitación. Sentado en la cama, Jiang Changsheng comenzó a organizar sus pensamientos. No estaba seguro de si el sacerdote taoísta Kingsu conocía su verdadera identidad. Después de llevarlo al templo Lonqi, el sacerdote taoísta Kingsu no lo cuidó especialmente, por lo que no pudo preguntarle directamente. El incidente de hoy involucró a la dinastía anterior. Después de revelar sus artes marciales, el sacerdote taoísta Kingsu en realidad le dio la mayor libertad, lo que hizo volar su imaginación. En el año 12 de la dinastía Keiyuan, te encontraste con los restos de la dinastía anterior que cometieron un crimen y fueron arrastrados a una calamidad. Confiaste en tus habilidades para escapar del peligro y obtuviste una recompensa de supervivencia. Artes marciales, Diamond Dowl. Un texto que solo él podía ver apareció frente a él, haciéndolo sonreír. Otra calamidad. Si no fuera por el hecho de que se había entrenado en artes marciales durante 6 años, no habría podido obligar a Shuai a mostrar sus habilidades hoy. Probablemente esos nobles lo habrían arrestado y asesinado. En el futuro, todavía tendré que trabajar duro y no aflojar. Lo que pasó hoy demuestra que mientras exista una razón legítima, el tribunal aún puede encontrar una manera de sacarme a la luz. Jiang Changsheng pensó en silencio. También pensó en algo más. ¿Podría el sacerdote Kingsu realmente no ver a través de las artes marciales de Shuai? En cualquier caso, no podía optar por confiar en los demás. Solo podía confiar en sí mismo. Después de que Jiang Changsheng lo pensó detenidamente, comenzó a aprender artes marciales adicionales en su mente. Diamond Dowl era un arte marcial que estimulaba los meridianos de la garganta con verdadera energía. Podría hacer que la voz fuera excepcionalmente alta para herir a los enemigos. Cuando se domina, también puede expulsar a los espíritus malignos. Las palabras espíritu maligno hicieron que su corazón se apretara. ¿Podría realmente haber fantasmas y monstruos en este mundo? Pero después de pensarlo, ya se había reencarnado, por lo que no era extraño que hubiera fantasmas. Si esta vida fuera realmente como el juego que diseñó en su vida anterior, entonces su esperanza de vida sería ilimitada. Solo necesitaba evitar la calamidad y cultivarse continuamente. Y tarde o temprano se convertiría en inmortal. Después de convertirse en inmortal, ¿a qué había que temer? Durante los días siguientes, Jiang Changsheng estuvo completamente molesto.
Los discípulos sentían mucha curiosidad por él. Durante el día, prácticamente pasaba todo el tiempo tratando con sus compañeros discípulos. Por la noche, se encontraba con las miradas furtivas de sus compañeros discípulos. Su hermano menor, que era un año menor que Jian Changsheng, incluso lo molestó. Indefenso, le impartió el juego de pies básico de los 9 pasos del dragón celestial que buscan y ya no lo molestó más. Los días finalmente se calmaron. Jian Changsheng estaba cultivando su técnica Dao y su técnica natural en su habitación. Estallido. El hermano menor Qin Ku entró corriendo y dijo emocionado: «Hermano mayor, ese erudito está aquí otra vez». Mencionó específicamente que quería agradecerle. El maestro ya estuvo de acuerdo. Ya ha llegado al patio. ¿Quieres verlo? Jian Changsheng frunció el ceño y dijo: «No, solo di que no tiene que agradecerme». Qin Ku quedó atónito. Había crecido con Jian Changsheng y le era muy obediente cuando se trataba de asuntos importantes. Por lo tanto, asintió y se giró para salir de la casa. «Ja ja ja, pequeño taoísta, parece que guardas rencor. De hecho fui grosero en ese momento. Estoy aquí para disculparme y también para brindarles artes marciales de la familia Chen. Espero que lo aceptes». Inmediatamente después de decir eso, vieron a Chen Li entrando con una cálida sonrisa en su rostro. Qin Ku, de 11 años, no pudo detenerlo. Jian Changsheng dijo impotente: «Estás siendo brusco». Chen Li se sentó y sacó un libro secreto con hilo dorado y piel azul antes de colocarlo sobre la mesa. Este arte marcial se llama Qi Finger. Solo puedes cultivarlo cultivando tu verdadera energía. Desafortunadamente, mi familia Chen cambió su enfoque de las artes marciales a la literatura hace 100 años. Después de eso, no hubo más prodigios de las artes marciales, así que te lo daré hoy. Chen Li los presentó con una sonrisa. Ante la mención de la historia de su familia, su tono fue algo suave. En la dinastía Jin, donde se defendían las artes marciales, la vida de la familia Chen era muy difícil. Benefactor Chen, si tienes el corazón, puedes entregárselo directamente al templo Lonqi. ¿Por qué me lo diste solo a mí?, preguntó Jian Changsheng mientras miraba a Chen Li. Chen Li quedó atónito. Aunque había experimentado la inusual madurez de este niño, todavía estaba en shock. Sacudió la cabeza y se rió. ¿Qué tipo de estatus tiene el templo Lonqi? No es algo con lo que pueda hacerme amigo solo. No es educado y no me hace parecer agradecido. Solo quiero hacerme amigo del pequeño taoísta. Dado que el pequeño taoísta tiene tales logros en las artes marciales a una edad tan temprana, debes ser un talento sobresaliente en el mundo de las artes marciales en el futuro. Incluso podrías convertirte en el mejor erudito del mundo de las artes marciales y servir en la corte real. Fue el mejor académico el año pasado y sus antecedentes habían atraído la discusión pública. Sin embargo, los libros eran una herencia importante y la mayoría de ellos estaban en manos de familias aristocráticas. ¿Cómo podrían los plebeyos aprobar el examen? Este año, el emperador había promovido especialmente a un erudito de doble nivel, uno en asuntos civiles y militares. El costo de practicar artes marciales en este mundo no era alto, por lo que había muchas sectas en el mundo que aceptaban estudiantes. Era solo que practicar artes marciales requería talento, pero estudiar también requería talento. Comparativamente hablando, era más fácil para los plebeyos destacarse en las artes marciales. El templo Lonqi era un templo taoísta ordenado personalmente por el emperador. La familia Chen no se atrevió a hacerse amiga del taoísta Kingsu directamente, ya que fácilmente despertaría las sospechas del emperador. Jian Changsheng sintió que sus palabras tenían sentido. En este mundo, simplemente esconderse no podría conducir a una vida estable. En cambio, fue beneficioso entablar amistad con algunas personas influyentes. Más importante aún, a pesar de que Jian Changsheng había aceptado su destino, no estaba nada convencido. Tenía que pensar en una manera de matar a ese príncipe falso. Además, no dejaría ir a los nobles detrás de él. Recordó sus recuerdos de hace 12 años. Entre los aristócratas de los que había oído hablar, de hecho no existía el apellido Chen. Jian Changsheng asintió y dijo: «Entonces lo aceptaré. No puedo avergonzarte como el mejor erudito». Chen Li reveló una sonrisa y no sintió ningún ridículo. Siempre que la otra parte lo acepte, sería un buen comienzo. La razón por la que estaba tan entusiasmado fue por la influencia de su familia. La familia Chen necesitaba demasiado artistas marciales poderosos. Habían atraído a muchos artistas marciales, pero todos estaban influenciados por los beneficios. Jian Changsheng era diferente, ya que todavía era joven.
Mientras le dieran recursos, tarde o temprano se dedicaría a la familia Chen. Chen Li empezó a hablar sobre el caso de asesinato. Resultó que Xueai quería asesinarlo, pero se había quedado con el sacerdote taoísta Qin Shu para pedirle habilidades taoístas. El difunto también vio a Xueai merodeando a escondidas. Por sentido oficial, interrogó a Xueai por un tiempo, pero Xueai estaba molesto y lo mató directamente. En cuanto a Jian Changsheng, estaba completamente incriminado. Resultó que Xueai había visto a Jian Changsheng entrenar sus habilidades con las piernas desde lejos. Recordó Jian Changsheng. Se sintió como si lo estuvieran espiando, pero fue fugaz. Realmente no vio a la otra parte, por lo que no se lo tomó en serio. Yo era demasiado inexperto y las pocas palabras de Xueai me desviaron. Pensé que era lo suficientemente inteligente como para ver la verdad. Chen Li suspiró y pareció avergonzado. Al ver que podía admitir su error, la impresión que Jian Changsheng tenía de él cambió. Preguntó con curiosidad, ¿por qué Xueai quería matarte? Chen Li lanzó una mirada a Qin Ku. Qin Ku quedó atónito por un momento antes de irse sensatamente y cerrar la puerta. Este asunto involucra a la dinastía anterior. Mi familia Chen era originalmente un funcionario de la dinastía anterior, pero más tarde nos perdimos y regresamos. Xueai es un remanente de la dinastía anterior. Quería matarme para echarle la culpa a la dinastía actual para que las familias aristocráticas que se rindieron se dieran cuenta de que la corte imperial no era amigable con las familias que provenían de la dinastía anterior. Desafortunadamente, falló, dijo Chen Li impotente. La familia Chen estaba realmente ofendida. Estaban en una posición incómoda en la dinastía actual y tuvieron que enfrentar las represalias de la dinastía anterior. Jian Changsheng no simpatizaba con él. ¿Quién te pidió que fueras el primer erudito? El clavo que sobresale es martillado. Desde el punto de vista de Xueai, era comprensible. Los traidores eran mucho más odiosos que los enemigos. Chen Li no dijo mucho sobre las disputas en el tribunal. Sabiendo que Jian Changsheng aún no había abandonado la montaña, habló sobre cosas interesantes en el mundo de las artes marciales. Las poderosas figuras del mundo de las artes marciales lucharon solas contra las 8 grandes sectas y conmocionaron al mundo de las artes marciales. El divino monje fue herido y envenenado por el camarero de la Posada Negra. Alguien se había colado en la habitación de la Santa de la Torre Xuanjin y robó sus pertenencias. El rey maligno Gim fue capturado por la corte imperial y arrojado al calabozo. Jian Changsheng escuchó con deleite. Chen Li también le había enseñado sobre los rangos de artistas marciales. De menor a mayor, se dividieron en reino de energía verdadera, de tercera, de segunda, de primera y de tercera categoría. Si uno pudiera permitir que la energía verdadera de su cuerpo atacara al enemigo a través de las artes marciales, entonces habrían entrado en el reino de la energía verdadera. Xueai era un experto en el reino de la energía verdadera que había entrenado durante casi 20 años. Jian Changsheng hizo una comparación. Sintió que no le resultaba difícil matar a Xueai. Se había beneficiado de sus técnicas naturales de Dao. Solo había dominado el segundo nivel, pero la verdadera energía en su cuerpo era suficiente para que él usara sin sentido sus divinas piernas de la sombra y los 9 pasos del dragón celestial que buscaban. El cultivo seguía siendo el mejor. Después de una hora, Chen Li finalmente se fue. Jian Changsheng miró el libro secreto sobre la mesa y pensó profundamente. ¿Podría ser venenoso el libro secreto? Pasó la primavera y llegó el otoño. Habían pasado varios meses desde que Chen Li se fue. Las hojas del templo Longqi gradualmente se volvieron amarillas. Los días de Jian Changsheng volvieron a la normalidad y los discípulos ya no sentían curiosidad por él. Su hermano menor, Qin Ku, rara vez lo molestaba porque también estaba intoxicado por las artes marciales y no podía liberarse. Hablando de cambios, el mayor cambio fue que Jian Changsheng también podía entrenar abiertamente durante el día. Su verdadera energía había ido aumentando y ya había dominado las etapas iniciales del Diamond Dour. En cuanto al Qi Finger, aún tenía que entrenarlo. Quería dominar completamente el Diamond Dour antes de entrenar la técnica Qi Finger. Chen Li no volvió y el sacerdote taoísta Qin Shu no vio a Jian Changsheng solo después del asesinato. En este día, Jian Changsheng finalmente había alcanzado el tercer nivel de la técnica natural y sus sentidos habían mejorado enormemente. Incluso podía oír los sonidos de los mosquitos a miles de metros de distancia. Incluso podía oír la respiración de otros discípulos. Este sentimiento fue extremadamente extraño. Su verdadero ki no aumentó, pero podía sentir claramente un ligero cambio en su verdadero ki.
Quizás fue una tendencia hacia el poder espiritual. Varias horas después, llegó al patio. Los discípulos aún no habían regresado al patio y todavía estaban escuchando en el salón taoísta. Comenzó a cultivar el Diamond Dowl. Cuando cultivó el Diamond Dowl, no necesitaba gritar a todo pulmón. Solo necesitaba aclarar los meridianos ocultos en su garganta. Cuando su verdadera energía resonó, pudo determinar el poder de su grito. En el pasado, era difícil activar los meridianos invisibles. Después de que su método de cultivo se abrió paso, descubrió que el proceso de verter energía verdadera en los meridianos invisibles se había vuelto más suave y no dolía como antes. Jiang Changsheng estaba muy feliz. Como era de esperar, los métodos de cultivo fueron su base. En el futuro, todavía tendría que dedicar la mayor parte de su tiempo a métodos de cultivo. Por la noche, Qin Ku regresó a la casa. Hermano mayor, el segundo hermano tiene la intención de traer 15 discípulos montaña abajo para entrenar. Me pidió especialmente que te preguntara, ¿estás dispuesto a ir? Preguntó Qin Ku con entusiasmo. Casi todos ellos eran huérfanos. Cada vez que entrenaban, traían de regreso un grupo de nuevos discípulos. Después de subir la montaña, Qin Ku aún no había abandonado la montaña. Tenía curiosidad por todo lo que había al pie de la montaña. Había escuchado de los invitados que se acercaba una era próspera y que la guerra ya no se podía ver en el mundo humano. Jiang Changsheng negó con la cabeza y dijo, no iré. Qin Ku lo persuadió unas cuantas veces más, pero aún así se negó a ir. Qin Ku solo pudo darse por vencido. ¿Bajando la montaña? Imposible. A menos que su fuerza fuera invencible, de lo contrario, Jiang Changsheng nunca abandonaría la montaña. El templo Longqi estaba en la capital, y esas personas influyentes que lo estaban espiando definitivamente todavía estarían mirando. Después de todo, si su identidad fuera expuesta, sería decapitado. Una vez que el dragón verdadero estuviera furioso, no importa cuán poderoso fuera un funcionario, tendrían que bajarse de sus caballos. A lo largo de los años, el emperador había purgado muchas facciones y habían muerto innumerables funcionarios meritorios. A la mañana siguiente, el segundo hermano mayor, Menqiue, llevó a un grupo de discípulos montaña abajo, incluido Qin Ku. Jiang Changsheng no lo despidió. En cambio, continuó entrenando frente al campanario. Por la noche, Jiang Changsheng estaba a punto de levantarse. En el año 12 de la era inicial, un espía instó al segundo hermano a traerte montaña abajo, pero tú lo rechazaste. Evitaste una calamidad y obtuviste una recompensa de supervivencia. Alquimia miscelánea. Cuando vio la notificación, Jiang Changsheng quedó atónito y casi escupió una palabra vulgar. ¿Un espía? ¿Había un espía en el templo Longqi? En primer lugar, excluyendo a su segundo hermano mayor, Menqiue, casi lo mata su hermano mayor, que entrenó en artes marciales cuando tenía 2 años. Fue Menqiue quien lo salvó. Sin embargo, esta vez, persuadieron a Menqiue para que lo sacara. Espera un minuto. ¿Podría ser el hermano mayor? Aquella vez cuando tenía 2 años no fue un error, sino un acto deliberado. Jiang Changsheng comenzó a pensar en quién lo miraría de manera extraña en días normales y quién podría hacerlo. Incluso sospechaba de Qin Ku. Incluso después de pensarlo durante mucho tiempo, todavía no podía entenderlo. Sin embargo, estaban seguros de que sería peligroso bajar de la montaña. Mientras el sacerdote taoísta Qin Shu todavía estuviera en el templo taoísta, los villanos no se atreverían a actuar imprudentemente. Lo que Jiang Changsheng tenía que hacer ahora era trabajar duro para crecer y ocultar su fuerza. En el caso de asesinato anterior, solo mostró su talento en artes marciales, pero ya había llamado la atención de los espías. En cuanto a las Divine Shadow Legs, el Diamond Dowl y las técnicas de cultivo, no debe mostrarlas. Afortunadamente, rara vez se lucía. Jiang Changsheng se levantó y caminó hacia su patio. Cuando los discípulos lo saludaban en el camino, él respondía con una sonrisa y juzgaba en silencio. Como se había negado a bajar de la montaña, el espía todavía debería estar allí. Todos ellos eran sospechosos. Las hojas de otoño en el templo Longqi estaban cubiertas por nieve blanca. Después de casi 100 ciclos de sol y luna, la blanca nieve se derritió y llegó la nueva primavera. En el 13º año después de la fundación de la dinastía, Jiang Changsheng tenía 13 años. Este año, el emperador se volvió loco y comenzó a dedicarse a las artes inmortales. Reclutó a todas las personas capaces del mundo para refinar las pastillas para él. No hay inmortales en este mundo. Esos espíritus malignos simplemente son transformados de demonios. Por el bien de las artes inmortales, Su Majestad incluso ha ignorado los asuntos estatales.
Afortunadamente, Su Alteza el Príncipe Heredero es inteligente por naturaleza. Está familiarizado con los 4 libros y las 5 escrituras y ya ha comenzado a ayudar con algunos de los asuntos políticos. Chen Li suspiró de emoción y sus palabras se llenaron de admiración por el príncipe heredero. La expresión de Jiang Changsheng no cambió, pero no estaba contento. Para poder tener tal poder a la edad de 13 años, ese pequeño bastardo tenía cierta habilidad. Jiang Changsheng preguntó con curiosidad: ¿Es tan sobresaliente Su Alteza el Príncipe Heredero? ¿Puedes hablarme de él? Chen Li sonrió y dijo: por supuesto. Hablando de eso, el destino del príncipe heredero es bastante desafortunado. Fue nombrado príncipe heredero por su majestad antes de nacer, y se convirtió en príncipe heredero antes de nacer. Mirando la historia, él es el único. Sin embargo, después de que la emperatriz dio a luz al príncipe heredero, cayó gravemente enferma y estuvo en coma durante varios meses antes de despertar. Cuando despertó, perdió la cabeza y dijo que el príncipe heredero no era su hijo. Sin el cuidado y la preocupación de una madre, nació otro príncipe. Se podría decir que el príncipe heredero experimentó la volubilidad de la naturaleza humana en el palacio. Incluso su majestad lo trató con frialdad. Afortunadamente, era inteligente a los 3 años y podía componer poemas a los 5. También obtuvo el favor de su majestad. Cuando escuchó esto, Jiang Changsheng no pudo evitar pensar en su madre en esta vida. Cuando estaba en el vientre de su madre, a menudo escuchaba a su madre hablar consigo misma sobre lo buena que sería con él en el futuro y lo imprudente que era el emperador. Se sintió un poco triste. Resultó que, además de las personas malvadas, todavía había personas en este mundo que hablaban de él. Jiang Changsheng preguntó con curiosidad: ¿cómo está la emperatriz en este momento? ¿Ella sigue siendo la emperatriz? Chen Li lo fulminó con la mirada y dijo: por supuesto. Su majestad y la emperatriz son tan amorosos que el cielo se compadece de ellos. Ahora que la emperatriz se ha recuperado y su relación con Su Alteza el Príncipe Heredero ha sido reparada, el país es pacífico y próspero. La emperatriz ha contribuido a esto. Jiang Changsheng se quedó sin palabras y se sintió un poco aliviado. En cualquier caso, al menos vivía bien. Chen Li solo trajo algunos regalos para esta visita. Después de charlar con Jiang Changsheng durante 4 horas, se fue. Ya estaba trabajando en la capital, por lo que no le resultó fácil sacar tiempo para visitarlo. Durante este periodo, Chen Li también le preguntó si sus artes marciales habían mejorado. Mantuvo un perfil bajo y respondió que todavía estaba mejorando, pero no especificó qué tan fuerte estaba. No podía garantizar que Chen Li no fuera un enemigo, por lo que tuvo mucho cuidado al interactuar con él. Medio mes después de que Chen Li se fuera, llegó el año nuevo. También había un regalo de año nuevo en la dinastía Jin, que indicaba el cambio entre lo viejo y lo nuevo. El templo Longqi era un lugar de cultivo, por lo que el año nuevo no fue animado. Después del año nuevo, Meng Qiue regresó con sus compañeros discípulos. Cuando se fue, eran 16. Cuando regresó, eran 20. Entre ellos, había 3 bebés envueltos en pañales y 5 jóvenes descuidados. En otras palabras, habían perdido 4 discípulos. Qin Ku también había perdido un brazo y ya no estaba tan animado como antes. Cuando Jiang Changsheng lo vio, se sorprendió y preguntó con preocupación. Sin embargo, Qin Ku sonrió libremente y contó casualmente sus encuentros en el mundo pugilístico. Hermano mayor, tienes razón. Afuera la montaña no es tan buena como aquí. No hay guerras, pero el corazón humano es impredecible. Qin Ku suspiró. Jiang Changsheng no pudo consolarlo y solo pudo darle una palmadita en el hombro. A la mañana siguiente, Qin Ku entrenó en el patio temprano en la mañana. Los discípulos de la misma academia ya sabían de su difícil situación, por lo que no lo molestaron. Después de que Jiang Changsheng tocó la campana, entrenó de lado. Estaba acostumbrado a entrenar solo, lo que le hacía sentirse seguro. El regreso de este grupo de discípulos había conmocionado al templo Longqi durante mucho tiempo porque incluso el segundo hermano mayor resultó herido. Los peligros del mundo pugilístico excedieron con creces su imaginación. Pasó un mes antes de que el tema del inframundo al pie de la montaña desapareciera por completo. Long Qiwan también se animó debido a la incorporación de 8 nuevos discípulos y 3 niños pequeños, lo que provocó que los discípulos a menudo giraran en torno a ellos. Jiang Changsheng había dominado por completo el aullido de diamante y el dedo Qi y estaba concentrado en la técnica Dao. Artes marciales centradas en la fuerza interna. Con una poderosa fuerza interna, era fácil cultivar las artes marciales de la secta externa.
Sin embargo, Jiang Changsheng cultivó una técnica de cultivo inmortal. Los sentidos de Jiang Changsheng eran excepcionalmente fuertes. Había sentido que la verdadera energía de sus tres discípulos mayores era mucho menos de la mitad de la suya. Incluso la verdadera energía del sacerdote taoísta Qin Shu era casi la misma que la suya. A partir de esto, se puede ver la diferencia entre el cultivo inmortal y las artes marciales. Sin embargo, él no fue arrogante. La verdadera energía era solo un aspecto y la fuerza tenía que medirse por otros factores. Además, su cuerpo todavía estaba creciendo. Chen Li mantuvo la misma frecuencia que una vez cada medio año. Cada vez que Jiang Changsheng lo veía, podía sentir su fatiga. El destacado erudito que una vez resolvió un asesinato con muy buen humor se había convertido en un funcionario estresado y cansado. La búsqueda del emperador de las artes inmortales se volvió cada vez más seria. A menudo se enojaba en la corte y los funcionarios eran despedidos en un abrir y cerrar de ojos, lo que causaba confusión en los corazones de los funcionarios de la corte. El tiempo pasó volando. Era el 14º año después de la fundación de la dinastía. Jiang Changsheng, de 14 años, medía casi 1,7 metros de altura y tenía una apariencia hermosa. Su largo cabello estaba atado detrás de su cabeza con una cuerda de paja, dejando al descubierto su frente y sus sienes. Su apariencia fue extremadamente sobresaliente en el templo Lonqi. Algunas discípulas le tenían en secreto un cariño, pero él solo estaba obsesionado con la cultivación. Según las reglas del templo Lonqi, si uno quería formar una familia, tenía que abandonar el templo. Era un día de verano ese año. En el campanario, Chen Li se sentó en el suelo y se secó el sudor de la frente. Su rostro estaba lleno de preocupación cuando dijo: «Changsheng, ¿no tienes calor? ¿Por qué no te quedas en casa para evitar el calor?» Jiang Changsheng se sentó en la barandilla. Parecía como si fuera a caer en cualquier momento, pero estaba tan estable como el monte Tai. Cerró los ojos y respondió: «Si mi corazón está tranquilo, naturalmente se enfriará. Te estás pareciendo cada vez más al sacerdote Kingsu». Chen Li suspiró emocionado y luego comenzó a quejarse. El emperador está cada vez más confuso. De hecho, pidió a alguien que cavara un canal que vaya de norte a sur y se extienda hasta el mar. Esto no es algo que pueda hacerse en 10 o 20 años. Escuché que solo quería usarlo para facilitar el transporte de pastillas medicinales. Esto es ridículo, simplemente escandaloso. Jiang Changsheng abrió los ojos con una expresión extraña. ¿Canal? ¿No fue esta la operación de Yangguan en la historia de China? Cuanto más hablaba Chen Li, más indignado se sentía. Cavar un canal requirió demasiada mano de obra y recursos. No solo las arcas del Estado estarían escasas, sino que la gente tampoco lo pasaría bien. Si esto continúa, tendremos que luchar de nuevo y atacar a las dinastías circundantes. Lamentablemente, la edad de oro ya pasó. Chen Li dijo con expresión preocupada. Jiang Changsheng no pudo consolarlo. Por lo que parece, si la dinastía Jin cayera en el caos, el templo Lonqi no estaría a salvo. Jiang Changsheng sintió una sensación de urgencia. Aunque su verdadera energía excedía con creces al sacerdote taoísta Qin Shu, tenía muchos enemigos. Tenía que aprovechar al máximo su tiempo para cultivarse hasta el 4.º nivel de la técnica Dao. Chen Li se fue después de una hora. No pudo más y estuvo a punto de desmayarse por el calor. Jiang Changsheng lo vio irse y notó que Chen Li comenzaba a encorvarse. Fue realmente una pérdida de tiempo. Aunque Jiang Changsheng tenía 14 años en esta vida, tenía más de 40 años después de combinar la edad de su vida pasada y presente. Por eso, siempre había sido sensible al paso del tiempo. Su cuerpo estaba en la flor de su juventud, por lo que tenía la sensación de que el tiempo era mucho más lento en la montaña que fuera de ella. Un mes después, el hermano mayor Li Changqing encontró a Jiang Changsheng y le preguntó si estaba dispuesto a bajar de la montaña para entrenar. Jiang Changsheng lo rechazó directamente. ¿Otra trampa para matarlo? Li Changqing se fue decepcionado. Después de todo, la cuestión de bajar de la montaña no se podía forzar. 3 días después, Li Changqing condujo a sus 15 discípulos montaña abajo. El más joven de ellos tenía solo 13 años. Jiang Changsheng había estado esperando la notificación. Como se esperaba. Al mediodía del día siguiente, una línea de palabras apareció ante sus ojos. En el 14º año después de la fundación de la dinastía, un espía persuadió al hermano mayor para que te atrajera montaña abajo, pero te negaste. Por lo tanto, evitaste una calamidad y obtuviste una recompensa de supervivencia. La variada caligrafía del tiempo. ¿Caligrafía?
Jiang Changsheng estaba decepcionado. Parecía que el tamaño de la calamidad determinaría la recompensa. En su tiempo libre, dominaba por completo la alquimia que había obtenido anteriormente. Desafortunadamente, no tenía un caldero medicinal para refinar las pastillas. La caligrafía era bastante buena. El templo Lonqi siempre había tenido invitados de funcionarios de alto rango que venían a recitar poemas y divertirse. Había muchos 4 tesoros del estudio en el templo, todos obsequiados por los invitados. No era malo cultivar los sentimientos cuando no se tenía nada mejor que hacer. Después de todo, aparte del entrenamiento, la vida aquí era realmente aburrida. Ese día, Jiang Changsheng regresaba con un pincel, tinta y papel. Practicaba caligrafía en su habitación mientras pensaba en el espía. Esta fue la segunda vez que lo llamaron a salir de la montaña. Afortunadamente, ya había encontrado una manera de encontrar al espía. Después de todo, le había pedido a Jiang Changsheng que abandonara la montaña 2 veces. Solo necesitaba preguntarle a su hermano mayor y a su segundo hermano mayor. Por la noche, Qin Ku regresó a su habitación. Acababa de lavarse los pies. Mientras se sentaba en la cama y se secaba los pies con un paño, dijo: Hermano mayor Changsheng, el emperador vendrá mañana al templo Lonqi. ¿Quieres echar un vistazo? Después de todo, ese es el emperador actual. Es una persona muy difícil de conocer. Al escuchar esto, la mano derecha de Jiang Changsheng tembló levemente. Con calma preguntó: ¿Qué tiene de bueno el emperador? ¿Tiene una boca más que nosotros? Qin Ku forzó una sonrisa y dijo: No digas eso. Tenga cuidado de no difundir la noticia. Como no quieres ir, entonces no vayas. Jiang Changsheng levantó la mano y admiró su escritura. Él sonrió y dijo: No es que no quiera ir. En cualquier caso, no tengo nada que hacer. Se escribieron 3 palabras en el papel. No es un caballero. A la tarde siguiente, Jiang Changsheng caminó por el camino de piedra entre los patios. Acababa de terminar de cultivar su técnica Dao y estaba preparado para ver a su padre. A 300 metros de distancia, ya podía escuchar las discusiones de sus compañeros discípulos. ¿Es ese el emperador? Es tan sabio y poderoso. Así es. Escuché que el emperador se ha entrenado en el aura de un verdadero dragón, como un dragón viviente. Tengo curiosidad por saber si el emperador ha encontrado alguna píldora inmortal. No digas tonterías. Si te escuchan, te decapitarán. Cuanto más cerca estaba Jiang Changsheng del salón del palacio Mingxin, menos escuchaba. Pronto, escuchó la conversación entre el emperador Jian Yuan y el sacerdote taoísta Qin Xu. Los dos estaban recordando sus días gloriosos. La mayor parte del tiempo, era Jian Yuan quien hablaba con mucha emoción. Por otro lado, el maestro taoísta Qin Xu simplemente estuvo de acuerdo con él con calma. Afuera del patio cerca del salón del palacio Mingxin, había guardias imperiales con armadura dorada protegiéndolo. A ningún extraño se le permitió acercarse. Meng Qiu y un grupo de discípulos esperaron en el camino del emperador. Era un pequeño arroyo que atravesaba la montaña Lonqi. Había un pequeño puente que lo cruzaba y las flores y plantas a ambos lados del arroyo eran extremadamente densas. Había docenas de personas en el pabellón de piedra junto al pequeño puente, y estaba tan lleno que el pabellón parecía romperse. Meng Qiu se jactaba de lo que había visto y oído durante su salida anterior. Cuando vio a Jiang Changsheng acercándose, sus ojos se iluminaron y dijo: ¡Qué invitado tan raro! Hermano menor Jiang, ¿por qué estás aquí? Entra y deja paso. Los 3 discípulos sentados se levantaron apresuradamente mientras los otros discípulos de pie le abrieron paso. Jiang Changsheng fue el único discípulo al que el taoísta Qin Xu permitió cultivar libremente y no necesitar escuchar el Dao. Su estatus era especial y sumado al hecho de que usualmente actuaba solo, los discípulos estaban muy distantes de él y no se atrevían a ofenderlo fácilmente. Jiang Changsheng se sentó en el pabellón y preguntó con una sonrisa: Segundo hermano mayor, ¿por qué estás de humor para contar una historia? Los 3 discípulos mayores de Lonqi Wan eran todos fanáticos de las artes marciales. El hermano mayor, Li Changqing, tenía talento, mientras que el talento de Meng Qiu era promedio. Sin embargo, este último confió en su diligencia para compensar su falta de talento y ganó contra Li Changqing. Meng Qiu sonrió y dijo: Naturalmente, estoy aquí para observar el aura de un verdadero dragón. Se rumorea que el emperador es como un dragón. ¿Cómo no puedo presentar mis respetos? La palabra presentar mis respetos fue dicha con cierta habilidad. Jiang Changsheng y sus compañeros discípulos comenzaron a charlar. Los discípulos se sintieron renovados con su llegada, y Meng Qiu lo estaba aún más.
Menqiue sentía curiosidad por la fuerza actual de Jian Changsheng. Había buscado a Jian Changsheng el año pasado y le propuso un combate. Sin embargo, Jian Changsheng admitió directamente la derrota y dijo que no estaba calificado. Como hermano mayor, no podía atacar con fuerza, por lo que solo podía olvidarse de ello. Una hora más tarde. Un grupo de guardias imperiales con armadura dorada se acercó y el sacerdote taoísta Qin Shu y Jian Yuan aparecieron en su línea de visión. Los discípulos salieron del pabellón de piedra uno tras otro y se arrodillaron para presentar sus respetos. Jian Changsheng era igual. Después de todo, no había nada de malo en doblegarse ante su padre biológico. Cuando Jian Yuan se acercó, Jian Changsheng no pudo evitar mirar hacia arriba y encontrarse con la mirada de Jian Yuan. Jian Yuan vestía una túnica de dragón dorada y una corona ligera en la cabeza. Tenía una expresión digna y tenía canas en las sienes. Se acercó y bajó la mirada. Cuando su mirada se encontró con la mirada levantada de Jian Changsheng se puso rígido y rápidamente bajó la cabeza. Había imaginado innumerables escenarios de encuentro con Jian Yuan, e incluso había pensado en poner sus cartas sobre la mesa. Sin embargo, ¿cómo podría convencer a Jian Yuan? No hubo testigos. El sacerdote Qin Shu solo lo salvó fuera del palacio. Pequeño taoísta, mira hacia arriba. Justo cuando la mente de Jian Changsheng estaba hecha un desastre, sonó la voz de Jian Yuan. No levantó la vista, pensando que Jian Yuan estaba llamando a otros discípulos. La voz del sacerdote taoísta Qin Shu sonó. Changsheng, su majestad lo está llamando. Jian Changsheng inconscientemente levantó la vista y volvió a encontrarse con la mirada de Jian Yuan. No ocultó su nerviosismo, ya que sería extraño si no estuviera nervioso cuando vio al emperador. Notó a un viejo eunuco detrás de Jian Yuan con la cabeza agacha y la espalda doblada. Su físico era extremadamente débil, como si la mitad de su cuerpo estuviera enterrado en el suelo. ¡Qué poderosa energía vital! Era incluso más fuerte que el sacerdote taoísta Qin Shu. Jian Changsheng lo recordaba. Fue este viejo perro el que lo sacó del palacio. Sin embargo, no fue este viejo perro el que peleó con el taoísta Qin Shu. En el camino, muchas personas lo entregaron. Jian Changsheng no le prestó mucha atención al viejo eunuco. En cambio, bajó los ojos y dijo: «Saludos, su majestad». La técnica Dao era una técnica de cultivo. Aunque lo que Jian Changsheng había cultivado era energía verdadera, la técnica Dao estaba alineada con la naturaleza, ya que esta técnica enfatizaba la integración con la naturaleza. Por lo tanto, el aura de su verdadera energía era algo en lo que un artista marcial no podía husmear. A lo sumo, podían sentir un rastro de débil energía verdadera en su cuerpo. Jian Yuan miró a Jian Changsheng, que estaba arrodillado frente al pabellón y estaba en trance. Suspiró y dijo: «Escuché de Chen Li que tienes excelentes artes marciales a una edad tan temprana. Se puede ver que tienes talento. El Gran Qing necesita un genio como tú». Jian Changsheng respondió: «Gracias por sus elogios, su majestad». Resultó que Chen Li había hablado bien de él. Más de una vez, Chen Li había sugerido que tomara el examen de alto nivel de estudiosos de artes marciales. Aunque no sabía lo poderoso que era, su niño de 12 años había sorprendido a Chen Li. Jian Yuan sonrió y continuó saliendo. Jian Changsheng bajó la cabeza. Sintió la necesidad de levantarse y reconocer a su familia, pero la razón le decía que no era el momento adecuado. Era demasiado peligroso. No se habían visto en tantos años. ¿Cómo podrían reconocerse mutuamente? ¿Tuvieron que depender de la sangre para reconocerse mutuamente? Incluso si tuviera éxito, habría muchos conflictos en el palacio. Además, una vez que revelara su verdadera identidad, Jian Yuan estaría furioso. Una vez que eso sucediera, mataría a más personas, lo que aumentaría el odio en el que incurriría. En ese momento, ¿cómo se comportaría consigo mismo cuando regresara al palacio? Si tuviera que estar en ascuas todos los días, ¿cómo podría cultivarse? Tenía que tener la fuerza para no tener miedo de cualquier peligro antes de poder revelar su verdadera identidad. Jian Changsheng de repente sintió una mirada. No necesitaba levantar la vista para sentir que era el viejo eunuco. Había un espía en el templo Lonqi, por lo que el viejo eunuco, naturalmente, conocía su identidad. Esta mirada no duró mucho. Después de que se fueron, Jian Changsheng y los demás se pusieron de pie. Menqiue dijo con entusiasmo: «Efectivamente, hermano menor Changsheng, incluso su majestad lo recuerda». Los otros discípulos de la misma secta también estaban muy emocionados. Las discípulas lo miraron con extraordinario esplendor. En su mejor momento, era inevitable que las niñas estuvieran enamoradas.
Además, se podría decir que la belleza de Jiang Changsheng es única en el templo Lonqi. Jiang Changsheng negó con la cabeza y se rió. Es inútil. En cambio, podría haber más problemas. Me iré ahora. Puedes seguir chateando. Dicho esto, se fue. Meng Qiu no lo detuvo. En cambio, estaba pensando en un problema. ¿Qué tan poderoso era el hermano menor Changsheng en este momento? Tenía que encontrar una oportunidad para comparar notas. Después de regresar a su habitación, Jiang Changsheng se sentó en la cama y cultivó. Naturalmente, su técnica Dao era profunda y no sabía cuántas capas tenía. Solo después de cultivar con éxito desbloquearía los recuerdos de la siguiente capa. No fue hasta la noche que Qin Ku regresó. Desde que experimentó el mundo exterior, Qin Ku se había mostrado reticente. Por lo general, estaba inmerso en las artes marciales y su apariencia y temperamento parecían ser más maduros que su edad real. Qin Ku miró a Jiang Changsheng y no dijo nada más. También se sentó en la cama y meditó. Varios días después, Chen Li volvió a visitar a Jiang Changsheng. Al lado de la campana de Dao, Chen Li dijo con entusiasmo: no está mal, Changsheng. Su Majestad realmente lo elogió. Ayer por la mañana, Su Majestad habló sobre las artes marciales en el país, con la esperanza de reclutar practicantes de artes marciales para que se conviertan en los mejores eruditos y se alistan en el ejército. Incluso te mencionó especialmente. Dijo que hay un joven sacerdote taoísta en el templo Lonqi que tiene la fuerza de un experto de primer nivel a la edad de 14 años. ¿Cómo es? ¿Vas a ser el mejor estudioso de las artes marciales? Con las palabras de Su Majestad, nadie usará trucos contigo. Mientras tus artes marciales sean lo suficientemente fuertes, no tendrás obstáculos. Jiang Changsheng negó con la cabeza y dijo: mis artes marciales no son lo suficientemente fuertes. Además, todavía soy joven y no soy apartamento para entrar al mundo demasiado pronto. Chen Li quedó atónito por un momento antes de suspirar. Changsheng, tienes tanta previsión a una edad tan temprana. Has visto a través del mundo secular. Incluso me pregunto si eres un dios que ha descendido al mundo de los mortales. Nunca había visto a un joven tan tranquilo. Incluso ante los grandes beneficios, no se conmovió. Poco después, cambió de tema y dijo: tu hermano mayor se ha hecho un nombre en el mundo de las artes marciales, pero ahora es un problema. El sacerdote Qin Su probablemente ya haya abandonado la montaña. Al escuchar esto, Jiang Changsheng abrió los ojos. El hermano mayor Li Changqing era como un anciano en el templo Lonqi. Aunque estaba obsesionado con las artes marciales, tenía un temperamento amable y cuidaba bien de sus compañeros discípulos. Jiang Changsheng también tuvo una impresión favorable de él. Preguntó con curiosidad: ¿qué problema? Chen Li dijo impotente: naturalmente, es por amor. Por alguna razón, tuvo una relación con una mujer de la secta malvada y fue capturado por la secta malvada. La secta malvada dijo que el taoísta Qin Su había ido personalmente a rescatarlo. Jiang Changsheng frunció el ceño. Su primera reacción fue que era una trampa. Podría ser que algunos aristócratas se confabularon con la secta malvada para despedir al sacerdote taoísta Qin Su para que el templo Lonqi no tuviera expertos para protegerlo. No podía eliminar esa posibilidad. Incluso si fuera una coincidencia, esos tipos no dejarían pasar esta oportunidad. Desde que Jiang Changsheng llegó al templo Lonqi, el sacerdote taoísta Qin Su no había abandonado la montaña. Para esos nobles, esta era una oportunidad única en la vida. Jiang Changsheng no entró en pánico. En términos de energía verdadera en su cuerpo, era varias veces más fuerte que el sacerdote taoísta Qin Su. También dominaba las artes marciales, pero no tenía ninguna experiencia real en combate. Cuando llegara el momento, tendría que tener cuidado. Después de todo, esta era la capital. La otra parte no debería atreverse a hacer una escena. Chen Li continuó hablando de Li Changqing. Li Changqing había traído a sus compañeros discípulos a viajar por el mundo de las artes marciales y actuó con caballerosidad. Y por casualidad salvó a una mujer. Esa mujer se arrojó sobre él y solo más tarde descubrió que era una discípula del culto malvado y la hija del maestro de la secta, lo que hacía que su estatus fuera muy especial. Es más, esa mujer realmente prometió casarse con Li Changqing. Esta noticia se había extendido por todo el mundo de las artes marciales e incluso a las posadas de la capital. El templo Lonqi era la única secta en la capital y tenía un estatus especial en el mundo de las artes marciales. Cuando algo así sucedió en el templo Lonqi, la gente en el mundo de las artes marciales naturalmente lo encontró refrescante.
Chen Li habló durante una hora, pero antes de irse, dejó una bolsa de ingredientes medicinales. Estos ingredientes medicinales eran adecuados para que los consumieran los practicantes de artes marciales. Eran muy valiosos y no se podían comprar ni siquiera con dinero. Jiang Changsheng miró su espalda y silenciosamente anotó este favor. Entonces, empezó a pensar en cómo afrontar los posibles ataques enemigos. Después de que el taoísta King Su se fue, el segundo hermano mayor, Meng Qie, se hizo cargo. Esa noche, el templo Longqi estaba sumido en el caos. Marcó el comienzo de una noche animada que rara vez se había visto en decenas de años. Los discípulos estaban jubilosos y ruidosos. En ese momento, Jiang Changsheng se estaba cultivando en su habitación. Aunque estaba perturbado, estaba demasiado avergonzado para salir y gritar. De repente, Jiang Changsheng abrió los ojos y los entrecerró. ¿Por qué tienes tanta prisa? Sintió el aura de alguien en el alero, y esa persona no emitió ningún sonido mientras gateaba. Si fuera un artista marcial común y corriente, tal vez no lo habría notado. No mucho después, una extraña fragancia se extendió desde arriba. Fragancia hechizante. Jiang Changsheng inmediatamente contuvo la respiración. Con la técnica Dao como método de cultivo, podía contener la respiración durante una hora, superando con creces a la gente común. Después de media varita de incienso, fingió colapsar en la cama. Una figura saltó desde la ventana. El asesino era discípulo del templo Longqi. Tenía poco más de 20 años y una apariencia normal. Miró a Jiang Changsheng en la cama y pensó para sí mismo, este tipo es bastante hábil y podría durar tanto tiempo. Sacó una daga de su manga y caminó con cuidado hacia la cama antes de apuñalar el pecho de Jiang Changsheng. En ese momento, Jiang Changsheng de repente levantó las piernas y agarró el brazo del asesino. Dio un salto mortal hacia atrás y levantó al asesino antes de estrellarlo contra la cama. Esta serie de acciones fue demasiado rápida. Antes de que el asesino pudiera reaccionar, Jiang Changsheng se sentó sobre él y lo sometió. El asesino hizo circular su verdadera energía, queriendo obligar a Jiang Changsheng a retroceder, pero se horrorizó al descubrir que no podía deshacerse de él. ¡Qué habilidades tan aterradoras! Este niño definitivamente está por encima de los de primera categoría. El asesino se sorprendió y abrió mucho los ojos. Jiang Changsheng vio la verdadera apariencia de la otra parte y dijo, «Quinto hermano mayor, ¿qué estás haciendo?» El asesino apretó los dientes y pronto la sangre brotó de su boca. Se había suicidado consumiendo veneno. Aunque Jiang Changsheng no tuvo tiempo de detenerlos, no se sintió decepcionado. Buscó el cuerpo del asesino pero no encontró nada. Luego gritó, «¡Hay un asesino!». Gritó decenas de veces. King Ku fue el primero en entrar corriendo, seguido por los otros discípulos. Jiang Changsheng estaba sentado paralizado en la cama, jadeando pesadamente con expresión asustada. Meng Qie se abrió paso entre la multitud y rápidamente dio un paso adelante. Cuando vio al difunto, su expresión cambió. Quinto hermano menor. Los otros discípulos también se sorprendieron. Aunque el quinto hermano mayor no tenía un fuerte sentido de presencia, no se hizo enemigo de otros discípulos. Meng Qie notó la daga en la mano del asesino y su expresión se oscureció. Se adelantó para examinarlo y rápidamente llegó a una conclusión. Se suicidó consumiendo veneno. Al instante se dio cuenta de la gravedad del asunto. Si estuvieran en conflicto, ¿por qué escondería veneno en su boca? Miró a Jiang Changsheng, esperando poder decir algo. Jiang Changsheng fingió estar sorprendido y furioso. Apretó los dientes y dijo, «No sé por qué el quinto hermano mayor me atacó. Quería matarme, pero lo capturé. Luego consumió veneno y se suicidó. Esta era su habitación, por lo que tenía confianza». King Ku agregó, «El hermano mayor Changsheng generalmente entrena solo y no guarda rencor contra otros discípulos. Incluso si lo hace, no está bien que el quinto hermano mayor venga a nuestra habitación y nos asesine. Además, se suicidó consumiendo veneno. Es evidente que tiene remordimientos de conciencia y teme que lo interroguen». Los otros discípulos asintieron y expresaron sus opiniones. También hubo algunos que cuestionaron a Jiang Changsheng. Después de todo, los muertos eran de gran importancia. Meng Qie respiró hondo y dijo, «Hermano menor Changsheng, a partir de hoy permanecerás en tu habitación. King Ku será responsable de entregarle su comida. Hasta que el maestro regrese, los discípulos en el patio se turnarán para vigilar y proteger al hermano menor Changsheng». Jiang Changsheng no tuvo objeciones. Aunque se decía que era protección, en realidad era para supervisar. Después de todo, nadie sabía la verdad. Meng Qie llevó a sus hombres a sacar el cadáver del asesino.
Kinku lo consoló. Hermano mayor Changsen, no tengas miedo. Siempre estaré vigilando afuera. Jiang Changsen asintió y lo vio irse. Este incidente detuvo el ajetreo y el bullicio del templo Lonqi y cayó en el silencio del pasado. Jiang Changsen escuchó a muchos discípulos discutir este asunto y todos sintieron que algo andaba mal. ¿Por qué el quinto hermano mayor quería matar a Jiang Changsen? Dentro de la casa. Jiang Changsen volvió a sentarse y comenzó a cultivar. Comenzó a calcular qué tipo de expertos enviaría a la otra parte en el futuro. En el 14º año después de la fundación de la dinastía, un asesino te atacó y fue sometido por ti. El asesino consumió veneno y se suicidó. Sobreviviste a una calamidad y obtuviste una recompensa de supervivencia. Artes marciales, el sello de la vida y la muerte. Una notificación apareció frente a él. Mientras los discípulos aún estaban afuera, él inmediatamente aceptó la herencia del sello de la vida y la muerte. El sello de la vida y la muerte era un tipo de artes marciales de energía verdadera. Se podría marcar los meridianos y puntos de acupuntura del enemigo, haciéndolos desear estar muertos. Era un arte marcial tortuoso. No fue fatal, pero sí doloroso. Estas artes marciales eran buenas. Si volviera a atrapar a un enemigo, podría interrogarlo. Sin embargo, Jiang Changsen sabía muy bien quiénes eran sus enemigos, por lo que no necesitaba estas artes marciales por el momento. Sin embargo, aprender otro arte marcial sería útil en el futuro. Durante los siguientes 10 días, Jiang Changsen no fue atacado. Quizás fue porque había discípulos turnándose para proteger el patio que el enemigo no se atrevió a actuar precipitadamente. Al mediodía de ese día, se produjo una conmoción en el patio. ¿Cómo te atreves? Esta Alteza quiere conocer a alguien, pero usted no me lo permite. No me atrevería, no me atrevería. Es solo que. El hermano menor Changsen fue atacado por un asesino. Lo estamos protegiendo, impudente. ¿Estás cansado de vivir? ¿Crees que quiero matarlo? Después de una conmoción, la puerta se abrió bruscamente y un joven lujosamente vestido entró corriendo enojado. Parecía tener 11 o 12 años y detrás de él había 2 hombres vestidos de púrpura con físicos corpulentos. Cada uno de ellos sostenía un sable. Cuando el joven vio a Jiang Changsen, sus ojos se iluminaron. Inmediatamente corrió y preguntó emocionado: ¿Eres un sacerdote inmortal? El apellido de Jiang Changsen solo lo conocía él mismo. Por lo general, usaba el nombre de Changsen. Jiang Changsen bajó de la cama y tomó sus manos. ¿Puedo saber quién eres? El joven sonrió con orgullo y dijo: soy el cuarto príncipe. Estoy aquí para aprender artes marciales. Jiang Changsen preguntó sorprendido: ¿por qué yo? El cuarto príncipe lanzó una mirada a los 2 guardias detrás de él y los 2 inmediatamente se retiraron hacia la puerta. El cuarto príncipe dio un paso adelante y se dirigió hacia Jiang Changsen. En voz baja, dijo: padre dijo que eres muy poderoso y me pidió que te reconociera como mi maestro. ¿Te ha buscado algún otro príncipe?